Buenas tardes a todos. Bueno, veo que tiene tanta convocatoria como los Rolling Stones, Austin, así que estamos muy contentos y gracias a todos por acompañarnos. Para todos los que formamos, bueno, mi nombre es Juan Francisco Barofio, soy director de seminarios del Instituto, y para todos los que formamos el Instituto de Cultura del CUDES, y en especial para los que formamos parte de la organización de nuestro Seminario Internacional de Religiones Comparadas, es un honor recibir nuevamente a Austin Iverate. Su comprensión de la realidad de la Iglesia Católica en el mundo es admirable y admirada por muchos. Evidencia de esto es la entrevista que se publicó en el día de ayer en el diario La Nación, donde en uno de sus conceptos más sobresalientes afirma que, a pesar de que vivimos en una época de supuesta igualdad y tolerancia, en las relaciones personales la gente se está poniendo cada vez más intolerante, exhibe una incapacidad de tolerar desacuerdos. Y sin temor a tocar un tema espinoso en este momento, como es el del aborto, nos deja un análisis profundo y de suma utilidad. Los invito a leerla. El Papa Francisco es sin lugar a dudas una figura de relevancia espiritual y social. Las reformas que impulsa no siempre son comprendidas o aceptadas, ya sea en el ámbito propio de la Iglesia institucional como en el de la opinión pública. Por eso esperamos con mucho entusiasmo la disertación de Austin, y la seriedad y el respaldo que lo caracterizan nos aportarán elementos que de seguro nos ayudarán a comprender mejor la realidad de la Iglesia que nos toca vivir y del pensamiento del Papa Francisco. Les voy a presentar a Austin Iverate. Nacido en Guildford, condado de Surrey, Reino Unido, es escritor, periodista y comentarista de asuntos religiosos y políticos. Ex asesor del cardenal inglés Murphy O'Connor, posee un doctorado por la Universidad de Oxford sobre Iglesia y política en Argentina, que todavía no se publicó en español, y es un comentarista muy solicitado en importantes medios de comunicación como la BBC, Sky, ITV y Al Jazeera. Además, es cofundador de Catholic Voices, un proyecto comunicativo que se ha extendido a 13 países y autor de varios libros. Entre ellos, El Gran Reformador, Francisco, retrato de un Papa radical, el cual tuvimos el honor de presentar en nuestro Instituto de Cultura junto a su autor en 2015, y que está considerada por la crítica especializada como la biografía que mejor describe y explica al Papa. En estos momentos se encuentra finalizando un nuevo libro sobre Francisco, donde analiza las reformas impulsadas por el pontífice y hace un balance de estos primeros 5 años, obra que veremos editada el próximo septiembre. Bienvenido. Muchísimas gracias, me oyen, ¿no? Muy bien. Gran gusto de estar aquí nuevamente. Estoy abrumado por la presencia de tantos de ustedes. Abrumado porque yo vengo a la Argentina a aprender, digamos, ¿no? Entonces y ustedes han venido a escucharme a mí. Espero poder ofrecerles algo sobre el Papa de ustedes esta noche. Perdónenme si estoy un poquito resfriado. Estuve en el Colegio Máximo en San Miguel, el taller de Bergoglio, por un par de semanas, primero para un retiro y después para una asamblea de la CBX, el Movimiento Ignaciano Mundial. Había 230 personas de 75 países, así que no sé cuál es el origen de mi virus, pero espero que no afecte demasiado la comprensión. Gran gusto estar aquí. Estoy con los jesuitas en ese momento en el Colegio del Salvador. Estuve con Comunión y Liberación el domingo y ahora con ustedes de la obra, así que esto parece una visita ecuménica. Como se ha dicho, ¿no? He estado trabajando los últimos 2 o 3 años, se ha alargado mucho en un libro nuevo sobre el Papa, todavía no tiene título, sobre el pontificado. Y bueno, una de las dificultades de armar este segundo libro es que es un tren en constante movimiento y yo voy corriendo atrás tratando de asomarme y describir lo que está pasando. Es obvio, ¿no?, que en el 5º aniversario que fue de este año, uno puede empezar a lograr cierta perspectiva sobre lo que ha significado la llegada del Río de la Plata al Tévere, que para algunos es una catarata de agua fresca trayendo vida nueva, para otros la llegada destabilizadora de aguas turbulentas ajenas. El campo de reforma ha sido amplio y vamos a tener tiempo en las preguntas y las respuestas de hablar sobre 1000 temas, ¿no? La curia, la reforma, los laicos, mujeres, sinodalidad, cambios al gobierno universal, el papel mismo del Papa, nombramiento de los obispos. Hay un sinfín de temas. Pero hoy quiero enfocarme en lo que uno se podría describir como una hermenéutica
para entender todos los demás, una lente, digamos, ¿no? Que es la convicción de Francisco de que en este tiempo el Señor nos pide especialmente que la Iglesia evangelice, y para esto la Iglesia tiene que cambiar, un cambio para lo cual el Concilio Vaticano II nos ha preparado, pero el cual solo ahora estamos realmente empezando a tomar en serio, muchas veces no tanto por voluntad, sino por necesidad, en parte por el fracaso mismo institucional que hemos visto en muchos casos, ahora en Chile, ¿no? El caso de... pero también ante la rapidez y la ferocidad de las fuerzas disolventes del secularismo. Con los cardenales antes del cónclave, Bergoglio famosamente imaginaba a Jesús no en el exterior golpeando en la puerta para que lo dejen entrar, sino en el interior pidiendo que lo dejen salir. El cardenal habló de cómo la Iglesia está paralizada por la introversión, cuando vive su propia luz, enfermándose y volviéndose autorreferencial, el adjetivo famoso que utiliza, y luego presenta la imagen de una Iglesia doblada sobre sí misma, como la mujer en Lucas 13, ¿no? Y puso esto en contraste con una Iglesia que evangeliza poniendo a Cristo en el centro. O sea, hay un recentramiento en Cristo y un descentramiento porque está saliendo de sí misma a las periferias, a los lugares donde hay necesidad. Entonces, famosamente, ustedes conocen la famosa frase, el próximo Papa, dijo Bergoglio, debe ayudar a la Iglesia a ser una madre fecunda que vive de la alegría de evangelizar. Esa es la travesía de paralítica inmovilizada, replegada sobre sí misma, a una madre fecunda que evangeliza con alegría. Es la travesía que se resume en la frase una conversión pastoral y misionera. Entonces la idea esta noche es de tratar de explicar esta travesía, ¿no? Lo voy a hacer en tres partes. Primero, el discernimiento de los signos de los tiempos que lo llevó a este diagnóstico. Segundo, o sea, cuál es la causa del parálisis que le identifica. Y segundo, la curación, es decir, lo que implica la conversión pastoral, qué significa ser una madre fecunda. Y tercero, un caso clínico, aquí muy cerca, al otro lado de los Andes, la crisis de Chile como una tragedia que trae consigo el kairos, la oportunidad de esa conversión pastoral acelerada. ¿Okay? Entonces empiezo con la misión en respuesta al cambio de época. Al andar en busca de los orígenes de la visión evangelizadora de Francisco, uno descubre que es casi imposible distinguir esa visión del discernimiento de los signos de los tiempos que hizo la Iglesia latinoamericana en los años anteriores a la Gran Conferencia General de Aparecida en mayo de 2007. Como ustedes saben, Bergoglio fue elegido el redactor en jefe del documento final y con su grupo de teólogos y pensadores argentinos, Tucho Fernández y Carlos Gali, Diego Fares, dejó una fuerte impronta sobre ese documento. Pero ellos fueron a su vez influenciados por, y tuvieron influencia sobre, el proceso anterior a Aparecida. O sea, muchos estudios y reuniones que prepararon el camino. Eso fue un proceso conducido sobre todo por el que es ahora el arzobispo de México, Carlos Aguiarretes, entonces arzobispo de Tlalnepantla y secretario general de CELAM. Bueno, en 2003, para dar un ejemplo, él publica un documento bien gordo, bien interesante, que se llama Globalización y Nueva Evangelización en América Latina y el Caribe, en el que se desprende claramente el discernimiento de Aparecida, ¿no? Y en el que aparece el ahora famoso término cambio de época. Bueno, no pongo más ejemplos porque hay varios, para ilustrar simplemente que cuando hablamos de la tela de fondo de Francisco, es difícil al final distinguir entre él y la Iglesia latinoamericana, se complementan y se refuerzan. Si revisas la colección de escritos y discursos de Bergoglio como arzobispo anteriores a Aparecida, se observan las líneas de pensamiento que aparecen en Aparecida, y después de Aparecida se ve muy claramente el intento de implementar esa visión acá en Buenos Aires a través de, por ejemplo, la PUBA, la Pastoral Urbana de la Región de Buenos Aires, que, inspirada por Aparecida, realiza diversas convocatorias a laicos, religiosos, obispos, reflexionando sobre la evangelización de este contexto actual. Utilizando la opción por los pobres como una hermenéutica, lo que Aparecida vio en su discernimiento fue que las fuerzas de la tecnocracia, la globalización, estaban barriendo con la débil pertenencia del cristianismo cultural, ¿no? Y a la vez trayendo un nuevo pluralismo e individualismo junto con nuevas formas de exclusión social y económica, al mismo tiempo que concentraciones de riqueza.
Esta nueva turbulencia traía, por supuesto, nuevas oportunidades y ventajas para muchos, para los más formados y los más móviles, lo que un libro en Inglaterra describió como The Anywhere People, ¿no? Contra somewhere versus Anywhere People, ¿no? Pero su efecto global, es decir, sobre la mayoría pobre, fue de producir una gran angustia, porque disolvía los lazos de pertenencia de las familias, de las instituciones y el sentido mismo del lugar. Selam observa el aumento de la desigualdad, declive de los estados, migraciones masivas, desastres ecológicas, el neodarwinismo, bueno, todas las cosas que nosotros conocemos, identifica todo eso, ¿no? E insiste en que la Iglesia latinoamericana tiene que comprometerse con los crucificados del sistema, abrazando no solo a aquellos que son materialmente afectados, sino también a las víctimas de la exclusión y la soledad en sus numerosas nuevas formas, migrantes, ancianos, etc. Y hablaba también del nuevo concepto de pluralismo cultural y religioso y las implicaciones para eso. Pero menciono el documento de Aparecida sobre todo porque lo que ve en el cambio de época es que tiene implicancias para la evangelización, en el sentido de que la disolución de los lazos de pertenencia estaba eliminando los mecanismos tradicionales de transmisión de la fe, ¿no? De generación en generación, que la Iglesia, digamos, siempre ha tomado por presupuesto, la familia, las instituciones, la parroquia, los colegios, etc. Como dice Bergoglio a sus sacerdotes después de Aparecida, lo propio del cambio de época es que ya las cosas no están en su sitio, lo que nos parecía normal de la familia, la Iglesia, la sociedad, el mundo, parecería que ya no volverá a ser de ese modo. El catolicismo cultural, concebido como una colección de reglas y prohibiciones, prácticas piadosas ocasionales, costumbres burguesas, digamos, todo esto no va a sobrevivir. La fe católica del futuro, dice Aparecida, va a depender de un encuentro personal con Jesucristo y la experiencia concreta de la misericordia transformadora de Dios, capaz de suscitar lo que en Aparecida llaman discípulos misioneros, es decir, personas que han tenido esa experiencia y luego lo quieren transmitir. El documento subraya la necesidad, en el fondo, de volver a las fuentes de la fe cristiana, de recuperar, y cito, esa actitud que plantó la fe en los comienzos de la Iglesia. Es decir, de ofrecer lo que Francisco en Evangelii Gaudium llama la fragancia de la persona, de la presencia cercana de Jesús y su mirada personal. El reto era posibilitar lo que Bergoglio describe como el encuentro fundante de nuestra fe, ¿no? Ese encuentro personal y comunitario con Jesucristo. No es solo individual, sino también de la comunidad que suscite discípulos misioneros. Bueno, todo esto iba a requerir reformas espirituales, pastorales, institucionales, cito, haciendo que la Iglesia se manifieste como una madre que sale al encuentro, una casa de acogida, una escuela permanente de comunión misionera. Termino la cita. Ahí se ve la idea de la madre fecunda. Lo que ahora se necesitaba era abrazar la idea de la misión, no como una actividad, no como un programa, sino algo, para usar los adjetivos de Aparecida, permanente y paradigmática. Tampoco era simplemente ad extra, sino también ad intra al mismo tiempo. Al salir en misión, la Iglesia se convierte y evangeliza. Misionando es misionada. Es, en el fondo, la visión del documento relativamente poco conocido del Concilio Vaticano II, que se llama Ad Gentes, que es un documento sobre las misiones, ¿no? Donde se supone que estamos hablando de África. Es nuestra realidad hoy, ¿no? O sea, en el fondo, Evangelii Gaudium Aparecida dice que la distinción entre países de misión y países cristianos ya no existe más. Y Evangelii Gaudium quiere que caigamos en la cuenta de ese punto. Si la Iglesia no es misionera, no puede evangelizar. Si no evangeliza, deja de existir. O sea, ese es el reto, ese es el desafío, pero es también la invitación, es el kairos. De ahí la frase famosa de Francisco, que ustedes conocen de Evangelii Gaudium, sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se convierta en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual, más que para la autopreservación. Bueno, este proceso de discernimiento de los signos de los tiempos por la Iglesia latinoamericana fue con creces el más hondo y sofisticado de la Iglesia en cualquier parte del mundo.
el hecho mismo de que la Iglesia estuviera discerniendo ante el desafío del tiempo presente es en sí mismo significativo e insólito, ¿no? O sea, la Iglesia no estaba haciendo eso en otra parte del mundo. Frente a la tribulación de la secularización, la respuesta de la Iglesia latinoamericana en Aparecida no es lamentarse y condenar, ¿no? Sino discernir y reformar. La pregunta que hicieron no fue ¿cómo podemos oponernos o combatir o resistir este ataque, esta novedad contra nosotros, ¿no? Sino ¿qué es lo que el Santo Espíritu nos está pidiendo en este tiempo de cambio rápido y de liquidez? ¿Cómo cambiamos para poder evangelizar? Es la pregunta que hicieron. ¿Qué tan lejos es esta respuesta a otras respuestas que hemos tenido en la Iglesia Occidental en los últimos años, ¿no? Sobre todo en el Gran Reformador, describo el Sínodo de 2012, donde en general los europeos estaban lamentando condenaciones del secularismo, relativismo, ¿no? Fue como estar en un entierro, ¿no? Y las reacciones a la secularización en general han sido, por ejemplo, un retraimiento, que es muy común ahora, al tradicionalismo, una cierta nostalgia por los años 50, una búsqueda de nuevos Constantinos, Putin, Trump, Salvini, ¿no? Que pueden, o sea, Salvini poniendo crucifijos en los colegios, y, ¿no? Una especie de restauración del cristianismo, o una resignación como la del avestruz o el cinicismo, pero lo más normal ha sido un enfoque exagerado sobre las amenazas representadas por la secularización, una especie de parálisis ante la tribulación, como la mujer encorvada en Lucas, o como Pedro al bajar de la barca ante la invitación de Jesús. En vez de mantener los ojos fijos en Jesús, se asusta, se enfoca en las olas, se asusta, ¿no? En vez de discernir lo que el Espíritu Santo le estaba diciendo, la Iglesia se ha centrado en defenderse. Entonces Bergoglio veía este parálisis desde acá a través de los ejercicios espirituales de San Ignacio como signos de ceder a las tentaciones características de la desolación. Su fina percepción fue moldeada sobre todo por sus propios escritos sobre los cuerpos religiosos en tiempos de tribulación de los años 80 acá en Buenos Aires. Notablemente, ¿no? La Compañía de Jesús en ese momento, aunque nunca lo menciona. Estas tentaciones fueron la razón esencial por la que la visión misionera y evangelizadora del Concilio Vaticano II no se estaba logrando. En lugar de estar enfocado en Cristo, la Iglesia se había centrado en sí misma, ¿no? En lugar de atender las necesidades del pueblo de Dios, se enfocó en su propia supervivencia como institución, retrocediéndose del pueblo de Dios donde Cristo estaba presente, refugiándose en la abstracción, el clericalismo, el eticismo, ¿no? Bueno, el resultado de esto fue de reforzar la noción jurídica y preconciliar de la fe como un código moral, como un precepto. En su magnífica biografía intelectual, que espero que ustedes lean, creo que va a salir pronto en inglés y espero que pronto en español, Massimo Borghesi, el profesor de Perugia, tiene una biografía intelectual de Francisco, en inglés se llama The Mind of Pope Francis, que es realmente magnífica. Ha hablado con el Papa y explora su tesis, pero describe en ese libro lo que él llama una desviación ética en la Iglesia, una estrategia de resistencia, que es una estrategia de resistencia pero no de renacimiento, ¿no? En vez de comunicarse como una fuente de amor y de vida, una experta en humanidad, un oasis de misericordia, conocida por su compasión, se acaba percibiendo a la Iglesia como una empresa interesada en sí misma, un lobby político, rigorista, moralista, dogmática, etc. Y como ustedes saben, yo he estado involucrado en proyectos de comunicación de la Iglesia Voces Católicas en los últimos años, y me parece fascinante que en estos textos se discierne precisamente el problema que los comunicadores de la Iglesia encontramos todo el tiempo, que es el marco, el encuadramiento de la Iglesia de esa forma. Y yo he encontrado en esos escritos de los años 80 una explicación de eso brillante, ¿no? Bueno, lo que interesa aquí también es que Benedicto XVI comparte ese discernimiento sobre dónde se había desviado el catolicismo contemporáneo. Lo señala ya al comienzo de su magnífica encíclica Deus Caritas Est, su primera encíclica, donde dice,
Ustedes conocen la frase seguramente, es muy giussiniano. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento que es una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Bueno, lo que es interesante aquí es la cita aparece en el documento de Aparecida, como en uno de los primeros párrafos aparece. Y vuelve a aparecer en Evangelii Gaudium, donde Francisco lo cita, diciendo que nunca se cansa de repetir estas palabras que nos llevan al centro del Evangelio. O sea que es muy interesante, ¿no?, cómo esta frase vuelve a aparecer. Están identificando algo importante aquí. Como Francisco también lo ha expresado en diversas ocasiones, la verdad absoluta no es un concepto, sino es el amor de Dios por nosotros en la persona de Jesucristo. O sea, cuando evangelizamos estamos comunicando no una idea, sino una relación, ¿no?, la relación Abba que tiene Jesús con su Padre, ¿no? Entonces aquí se ve una continuidad esencial entre los dos pontificados. El Papa alemán que percibe el problema, ve la solución en la visión naciente o desarrollada en Aparecida, que él mismo ha facilitado, y renuncia para posibilitar la llegada de esa visión, sabiendo, como él mismo ha dicho, que era muy probable que el próximo Papa fuera latinoamericano. Bueno, quiero entrar solo un poquito más en esta desviación ética, porque es fundamental. En una charla en 2004, en el aniversario de Veritatis Splendor, que es la famosa encíclica de Juan Pablo II sobre la verdad objetiva, Bergoglio dice que Jesús no se limita a brindarnos un código moral, ni una serie de reglas y rituales con los que vivir, sino que vivir en el amor, y aquí está citando la encíclica, al que Cristo nos llama, es imposible por nuestros propios esfuerzos, ¿no? O sea, no somos buenos porque nos hacemos buenos. Solo es posible, dice Bergoglio, citando la encíclica, por virtud de un don recibido, o sea, la gracia. Citando a San Agustín, observa que son la misericordia y el amor de Dios que nos permiten ser éticos y santos, y también misericordiosos y amorosos. Y luego Bergoglio hace una pregunta importante. ¿Será que la humanidad contemporánea sucumbió al relativismo porque en las naciones occidentales porque en las naciones occidentales con frecuencia se reduce la moralidad cristiana a un precepto, ¿no? O sea, si la moralidad es una especie de código jurídico impuesto desde afuera por la fuerza, más que una respuesta libre del corazón a la experiencia de la misericordia de Dios, se vuelve en una ideología que es entonces vulnerable a la manipulación al servicio de intereses. En ese caso, el relativismo se vuelve una reivindicación de la libertad. Es decir, el secularismo, uno puede decir, es la respuesta de la libertad al intento de imponer, ¿no? O dicho de otra forma, el secularismo es el hijo de esa reducción del cristianismo a un eticismo frío y jurídico. Bueno, esta reducción del cristianismo a una especie de conocimiento es una tentación particular para los católicos educados. Es la tentación gnóstica contra la que nos alerta Francisco en Gaudete et Exsultate. No se puede desligar lo verdadero y lo bueno del tercer valor trascendental, que es la belleza. Solo la belleza de Dios puede atraernos. ¿Y la belleza de Dios qué es? Es la experiencia de su gracia y de su misericordia encarnadas en la persona de Cristo y disponible a todos, más fácilmente a los pobres porque no dependen de sus propios esfuerzos. Cuando estamos atraídos, fascinados por esa belleza, queremos que otras personas compartan esa belleza y en el fondo esa es la evangelización. Entonces, resumiendo, para evangelizar un mundo revuelto hace falta ofrecer la experiencia del encuentro fundante del cristianismo. Solo gracias a ese encuentro, dice en Evangelii Gaudium, con el amor de Dios que se convierte en feliz amistad, somos rescatados de nuestra conciencia aislada y de la autorreferencialidad. Esa palabra me cuesta. Segunda parte, la evangelización misionera es cercana o tiene que ser cercana y concreta. Estas son dos de las palabras favoritas de Francisco, vicinanza y concretezza en italiano, ¿no? Siempre hace referencia a estos dos adjetivos. En el fondo es uno de los motivos por la que Francisco no se lamenta constantemente de la secularización, es que ha discernido en ella la oportunidad de recuperar la gratuidad de la oferta cristiana.
La gratuidad expresa quién y cómo es Dios, el regalo de vida dado y recibido con libertad. En los orígenes de la Iglesia, el amor desinteresado de aquellos primeros cristianos hacia los que sufrían, que fluía directamente de su experiencia directa de amor de Dios en Cristo, fue lo que más sorprendió y escandalizó las primeras las comunidades a su alrededor, judías y paganas, ¿no? Eso es lo que Francisco desea que la Iglesia misionera actual recupere, ¿no? La gratuidad de la misericordia. Gratis lo recibieron, denlo gratis, dice Jesús a sus discípulos. La primera tarea de un discípulo misionero es propiciar a través de su misericordia ese encuentro con la gratuidad de Dios. Y la transformación ética vendrá por añadidura como consecuencia de un corazón transfigurado. Es decir, la secularización, el triunfo de la tecnocracia, la extirpación, la exculturación del cristianismo en el occidente, es como si todo estuviera orientado a revisitar el nacimiento de la propia Iglesia, ¿no? Para regresar a sus fuentes, a ese vigor misionero. Y es por eso que Francisco habla de un kairos, un tiempo de misericordia. La brutalidad de la tecnocracia reinante, la tragedia de la exculturación del cristianismo es una oportunidad si sabemos discernir y reformar. Pero una iglesia capaz de ofrecer el encuentro con la misericordia de Cristo no es una iglesia que busca evangelizar desde el poder, sino una iglesia que necesita una transformación en su propio modo de pensar, ¿no? Entonces, luego de Aparecida, él crea una lista de las nuevas actitudes que él consideraba que la iglesia ahora necesita. Y es una lista muy interesante y se ve que lo compartió con sus sacerdotes y se ve que es la base de Evangelii Gaudium, ¿no? Una de esas características es una acción pastoral con un corazón samaritano, ¿no? Entonces, al igual que la Trinidad en los ejercicios mira a un mundo cargado de sufrimiento y pecado, la Iglesia está llamada a responder a esa angustia creada por la modernidad líquida. Para Francisco, el migrante es el ícono de esta angustia. Cristo nos llega hoy en día en forma de un desplazado, un desenraizado, vulnerable pero con esperanza. Muy antes de Aparecida, en 2001, Bergoglio da aquí en Buenos Aires un ejercicio de meditación en el que invita a las personas a imaginarse a sí mismas como migrantes llegando del interior aquí de la Argentina, llegando a Buenos Aires, como venezolanos están llegando hoy, ¿no? A la ciudad. No conocen a nadie, tienen la esperanza, pero ¿qué es lo que esperan? ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que sueñan, ¿no? Lo que está en su corazón y la mente, en el fondo, es esa pregunta: ¿estaré seguro? ¿Cómo me van a recibir, ¿no? ¿Voy a encontrar refugio? ¿Podré mantenerme alejado del frío? O sea, en el fondo, ¿encontraré hospitalidad? Es la pregunta en sus corazones. Y es la misma pregunta que hacen los seres humanos contemporáneos que sufren la desocialización y el desarraigo. Su desubicación tiene varias dimensiones. Hay un nivel afectivo, en el sentido de que la disolución del vínculo familiar, la comunidad, etc., está produciendo una profunda angustia emocional y psicológica. Hay un nivel existencial, ¿no? Es más difícil adquirir una identidad clara y un sentido del futuro en la modernidad líquida. Es difícil también a nivel espiritual, en la pérdida de trascendencia de los signos y símbolos que conectan el presente con lo eterno. Entonces, como el buen samaritano, la respuesta de la Iglesia a estas heridas busca ayudar a las personas primero a reconectarse con la creación y el mundo como criaturas de Dios. Segundo, experimentar la familia y la comunidad, es decir, los vínculos de la confianza y el amor incondicional que nos permiten a todos alcanzar lo que los psicólogos llaman la resiliencia, el poder de sobrevivir las cosas malas, ¿no? Es el carácter, la autoestima. Y tercero, ayudar a las personas a encontrar santuarios, ¿no? Lugares de paz, de intimidad, de oración, protegidos de la incesante presión del paradigma tecnocrático. Es decir, lugares donde se puede reconocer el valor intrínseco del ser humano y descubrir esa plenitud. Entonces aquí se puede ver las prioridades de él como papa, ¿no? Si uno ve los varios documentos, Evangelii Gaudium, Laudato Si,
Amores Laetitia, son intentos de reconstruir y restaurar el entorno humano dañado por la tecnocracia, ¿no? Y entonces, y sobre todo, Laudato Si, del término griego oikos, que significa nuestra casa común, proviene la palabra ecología. En ese sentido, Francisco es un papa ecológico, porque está buscando reconstruir nuestros entornos, tanto natural como eclesial y familiar, para que puedan mejor reflejar la hospitalidad y misericordia de Dios. Como señala Francisco en Misericordia y Vultus, Jesús ha mostrado la misericordia como criterio de credibilidad de nuestra fe. La palabra credibilidad es muy importante en la evangelización y en la oferta, ¿no? La Iglesia es creíble cuando se muestra misericordiosa, porque en ese caso está comunicando quién y cómo es Dios. Por eso en Gaudete et Exsultate Francisco insiste tanto en que el corazón del Evangelio es Mateo 25, ¿no? Y las bienaventuranzas. La misericordia siempre expresa en la acción, no es una idea, tiene que expresar, por eso es un verbo, misericordiar, como decía, ¿no? La misericordia nunca se ubica en el exterior, nunca tiene los brazos sudados, ¿no? Sino que entra en nuestra realidad, actúa, entra en nuestra realidad, se encarna. En las palabras del jesuita americano James Keenan, la misericordia es la disposición a entrar en el caos del otro. Caos. Me cuesta esa palabra, caos. O sea, esa es la encarnación, ¿no? Entrar en el caos de uno. Cuando Francisco se refiere a la jerarquía de las verdades y la doctrina católica en Evangelii Gaudium, no está diciendo que algunas verdades son más importantes que otras, ¿no? Sino que algunas son una expresión más directa del corazón del Evangelio y son lo primero que las personas necesitan oír, antes que todo lo demás. Sobre todo lo que necesitan oír es, cito, la belleza del amor salvífico de Dios manifestado en Jesucristo muerto y resucitado, el querigma. Por eso señala en el siguiente párrafo, cito, las obras de amor al prójimo son la manifestación externa más perfecta de la gracia interior del Espíritu. Termino la cita. Esto es importante porque, por lo menos en el norte, de donde soy yo, se suele separar la evangelización y la caridad. En las conferencias episcopales van a encontrar dos departamentos muy distintos. Allá en justicia y caridad son un poco progresistas, ahí en la evangelización son más de derecha. O sea, pero acá en América Latina, digamos, lo que hace la iglesia de Aparecida, la iglesia acá, es une las dos cosas. Al ofrecer estas obras de misericordia, uno está evangelizando. Entonces, sin ofrecer la belleza de la experiencia de la misericordia, que se expresa sobre todo en las obras de caridad, la verdad se vuelve fría y hasta despiadada y arrogante. Estoy citando a él. En un retiro que guió una vez, fue en 2012, acá en Buenos Aires, hablaba de la verdad como una piedra preciosa. Cuando se le ofrece en la mano, seduce, pero cuando se lanza, hiere, ¿no? Misma piedra, pero dos efectos bastante diferentes, ¿no? Misma verdad, dos efectos diferentes. Cuando se ofrece la verdad sin la misericordia, hiere. En julio de 2015, en Asunción, Paraguay, Francisco afirma que un cristiano es aquel que ha aprendido a acoger a los demás, a mostrar hospitalidad. Cito, ¿cuántas veces imaginamos la evangelización en torno a miles de estrategias, tácticas, maniobras, artimañas, buscando que las personas se convirtieran en base a nuestros argumentos? Hoy el Señor nos lo dice muy claramente. En la lógica del Evangelio no se convence con los argumentos, con las estrategias, ni con las tácticas, sino simplemente aprendiendo a hospedar. Pero es, ojo, una hospitalidad misionera. Es decir, la iglesia tiene que salir para ofrecer esta acogida, porque la gente, digamos, ya no, por la desubicación de la modernidad. Y en esta acogida misionera hay una triple dinámica, expresada muy bien en el capítulo 8 de Amores Laetitia, como acompañamiento, discernimiento e integración. Pero se puede expresar de otra manera también. Y esto ya se remonta a los primeros días de la iglesia, a los padres.
hay una triple dinámica que comienza con que primero detectar la necesidad, oír, escuchar, sentir las angustias y la necesidad, ¿no? Primero, ¿no? Segundo, responder de forma concreta, como he explicado, en forma de obras de misericordia, que pueden ser físicas o espirituales, ¿no? Puede ser ignorancia, pecado, lo que sea, pero siempre son respuestas concretas. Y luego viene una tercera etapa de esta dinámica, que es de integración e incorporación, que implica, sobre todo, una especial atención a la acción de la gracia en las vidas de las personas. En estos tres pasos de la misericordia, que como digo, pueden expresarse de varias formas, ¿no? Pero siempre está esa triple dinámica. Experimentamos literalmente el amor salvífico de Dios. Lo que quiero decir es, ser salvados por Cristo es ser salvados de esta manera. Es así que nos salva Dios, ¿no? Él escoge esta forma de salvarnos. O sea que evangelizar en el fondo es ofrecer esta misma experiencia. Para poder ofrecerla, Francisco insiste por eso que la iglesia tiene que ser cercana y concreta, porque es así que Dios actúa en la historia. Dios elige salvar la humanidad, no de una forma generalizada con una nueva doctrina, un libro, ¿no? Sino al nacer en una familia particular, en Belén, hace 2000 años, en esa cultura, esa nación, ese pueblo, con ese nombre, esa madre, ¿no? Es decir, en aquel pueblito. En una sociedad tecnocrática líquida, la tentación perenne de la Iglesia, como de todas las instituciones, es volverse abstracta y remota, precisamente por la dinámica misma de la desubicación. Es decir, retroceder, refugiarse en las ideas, la ilusión gnóstica, o en un funcionalismo tecnocrático, la tentación pelagiana. Es una tentación para la Iglesia porque es una institución. Y la liquidez ha hecho a las instituciones distantes e indiferentes. Y de ahí el enojo contemporáneo con las instituciones, ¿no? La gente siente que las instituciones no les escucha, no los cuida. De ahí el enojo de Brexit a Bruselas, ¿no? El populismo europeo en este momento, toda institución es desacreditada, ¿no? Entonces la Iglesia, dice para Francisco, tiene que ir en el sentido contrario. Tiene que imitar la syncatabasis, ¿no? El inclinarse de Dios, el abajamiento para acercarse. Nuestra tarea, dice Francisco, es redescubrir esta manera de acercarse del Señor para poder evangelizar. La palabra clave aquí es proximidad. Encuentro, conversión, comunión, solidaridad son las categorías que expresan la proximidad. La conversión pastoral, resumiendo, significa una iglesia cercana y concreta, capaz de salir para ofrecer esta triple dinámica de la misericordia. La mejor expresión de esa conversión es el capítulo 2 de Amoris Laetitia, donde Francisco señala: durante mucho tiempo creíamos que, con solo insistir en cuestiones doctrinales bioéticas, sin motivar la apertura a la gracia, ya sosteníamos suficientemente a las familias, consolidábamos el vínculo de los esposos, etc. Lo que quiere decir es que no funcionó, ¿no? O sea, la predicación abstracta, o sea, decir que el matrimonio es indisoluble y proclamarlo insistentemente a nivel doctrinal, no ha prevenido el colapso del matrimonio, aún en países católicos. Los dos países con la mayor tasa de divorcio del mundo son Bélgica y Portugal. Es decir, el precepto de la indisolubilidad es insuficiente. Hoy en día se convierte en una narrativa entre cuantos, ¿no? La iglesia tiene que estar cercana y concreta para apoyar y ayudar a las personas a vivir matrimonios permanentes. O sea que en la modernidad contemporánea es mucho más difícil ser bueno, ¿no? Es difícil comprometerse a otros, precisamente por la liquidez misma, ¿no? Por eso, Amoris Laetitia, y ahí está la transición, no se limita a enseñarnos la verdad del matrimonio, o sea, lo afirma en toda página, pero no se limita a eso, sino nos muestra cómo la gracia de Dios nos permite vivir esa verdad e invita a la Iglesia a asumir el reto de ayudar a las personas concretamente a tener relaciones más estables, aun los que están lejanos de la Iglesia en situaciones irregulares, ¿no?
Y finalmente pide una conversión misionera pastoral, la restauración de la gracia a nuestra proclamación implica, por supuesto, la alegría, porque en el fondo la gracia es la consolación y la alegría. Cuando San Ignacio habla de consolación en los ejercicios, se refiere, cito, a toda leticia interna que llama y atrae a las cosas celestiales, ¿no? Entonces, solo basta observar los títulos de sus exhortaciones y se ve, el Papa nos está gritando, hay que incorporar algo que se ha perdido, ¿no? La alegría, la felicidad, la leticia, ¿no? Bueno, por último, quiero mencionar lo que un comentarista italiano ha llamado la encíclica chilena, porque es una serie de documentos. Bueno, paso a mencionar. Bergoglio una vez dice a sus catequistas que el más grande discernimiento de Aparecida fue de entender que el peor peligro para la Iglesia no venía de afuera, sino de adentro, en la eterna y sutil tentación del abroquelamiento y encierro para estar protegidos y seguros. Esa palabra abroquelamiento, que yo tuve que buscar en el diccionario y no encontré, es la misma que él utiliza en las cartas a los obispos de Chile, en los que los convoca a Roma luego del informe de Monseñor Scicluna sobre la crisis del encubrimiento, ustedes saben, ¿no? En la carta escribe que en tiempos de desolación, cuando estamos, cito, asustados y abroquelados en nuestros palacios de invierno, el amor de Dios sale a nuestro encuentro y purifica nuestras intenciones para amar como hombres libres, maduros y críticos. Esta es una descripción muy poderosa de una iglesia defensiva, temorosa, incapaz de evangelizar, abroquelados en sus cómodos palacios de invierno. Pero lo que plantea Francisco en la carta es sobre todo la posibilidad ahora de la conversión a través de la desolación y los fracasos institucionales, que no necesito explicar, en Chile. Dios viene a nuestro encuentro para que podamos cambiar. Justamente como en nuestras vidas, los momentos de derrota son normalmente las oportunidades de nuestra conversión y crecimiento. Esta es la travesía a la que Francisco está invitando a la iglesia chilena en una serie de intervenciones profundas que en su conjunto conforman lo que, como digo, un comentarista italiano ha llamado una encíclica chilena. Hay 4 intervenciones. Primero el discurso de la Catedral de Santiago en enero, 16 de enero, y luego vuelve de Chile, como ustedes saben, se da cuenta que algo está mal, algo no cuaja, manda a Scicluna vuelve con un informe de 2.300 páginas, y es terrible lo que ve ahí, la omertá, básicamente, ¿no? Una institución muy corrupta, y escribe la primera de 3 cartas a los obispos, la primera de fecha 8 de abril, diciendo que ha recibido este informe y que vengan todos a Roma. Luego viene una segunda carta, que es la que él da a los obispos cuando llegan a Roma, y fue una carta confidencial, privada, pero se filtró a los medios, entonces se puede leer en el web, que fue muy, muy dura. Y luego hay una tercera carta del 31 de mayo al pueblo de Dios en Chile. Bueno, en su conjunto son varios documentos que juntos conforman, uno puede decir, una especie de... ¿no? Bueno, simplemente el hilo rojo aquí, y es lo que une todos los documentos, es el ejemplo que toma Francisco del Evangelio, que siempre repite, es la transfiguración del apóstol Pedro, de discípulo en apóstol, cuando Jesús resucitado lo perdona por haberlo abandonado y traicionado en la crucifixión. Ustedes saben, Pedro es abatido, desolado porque ha traicionado a Jesús. Jesús resucitado al lado del mar, ¿no? Lo invita, lo perdona y lo invita a cambiar. Y por eso el Pedro que encontramos al final de Juan es muy diferente del Pedro que encontramos al principio del Hecho de los Apóstoles, que es lleno de parresía, evangelizando, misionando, ¿no? Esa transformación es en efecto el tema de las cartas, ¿no? Y aquí está la frase clave: una iglesia con llagas, es decir, una iglesia que admite sus propias heridas, sus propios fracasos. Una iglesia con llagas no se pone a sí misma en el centro, no se cree perfecta, sino que pone allí al único que puede sanar las heridas y tiene nombre: Jesucristo. Conocer a Pedro abatido para conocer al Pedro transfigurado es la invitación a pasar de ser una iglesia de abatidos desolados a una iglesia servidora de tantos abatidos que conviven a nuestro lado. Esa es la conversión
que Francisco ha trazado para la iglesia chilena, pero es también para todos nosotros, toda la iglesia occidental, ¿no? Y lo que pocos han advertido, y para eso estamos los biógrafos, es que las herramientas sofisticadas de discernimiento que él utiliza son precisamente los que él ha trazado en esos escritos de los años 80. Sobre todo, uno que es bastante bien conocido, que ustedes a lo mejor conocerán porque se volvió a editar, siendo el cardenal, que se llama La acusación de sí mismo, es un documento del 84, sobre las cartas de Dorotea de Gaza, ¿no? Pero también hay uno que salió a luz, que es el prólogo a un libro que se llama Las cartas de la tribulación, y bueno, que fue publicado hace poco en Civiltà Católica. Simplemente quiero subrayar 3 cosas sobre la encíclica chilena. Uno, que detecta que ante la tribulación de la secularización y la pérdida de prestigio social, como consecuencia de los escándalos, los obispos habían respondido con el lamento y la condena. Y de esta manera no terminó suprimiendo los males, sino que se permitía el dominio del mal espíritu, ¿no? Y se nota las características, es la defensividad excesiva, la constante culpando a los de afuera, pero también adentro de la iglesia una recriminación mutua. Yo he visto eso mucho en Chile en los últimos años, he estado ahí. Y múltiples mecanismos de chivo expiatorio. En el fondo, la historia de Barros, Francisco lo ve como un chivo expiatorio, y lo fue, porque había mucho más que los obispos no querían enfrentarse, ¿no? Y bueno, ese victimismo de que, bueno, somos todos víctimas, ¿no? Entonces, esas son las características. Y él identifica en Santiago, él cita las cartas de la tribulación. La tentación principal en la tribulación es discutir ideas y no darle la debida atención al asunto, fijarse demasiado en los perseguidores. Y creo que la peor de las tentaciones es quedarse rumiando la desolación, ¿no? Ahora, cuando habla de la tentación de discutir ideas, quiere decir que caer en la trampa de discutir en vez de discernir, ¿no? Su segunda cita de las cartas en el discurso se refiere a eso. Cito, no era de Dios defender la verdad a costa de la caridad, ni la caridad a costa de la verdad, ni el equilibrio a costa de ambas. Tiene que discernir. Jesús quiere evitar que Pedro se vuelva un veraz destructor, o un caritativo mentiroso, o un perplejo paralizado. No hay mejor descripción de la Iglesia occidental en las últimas décadas, sobre todo en el norte. Defender la verdad a costa de la caridad es la tentación, digamos, eticista o conservadora. Pero la caridad a costa de la verdad también, digamos, ha sido la tentación liberal o progresista, ¿no? En los dos casos es una tentación enraizada en el discutir en vez de discernir y reformar. Segunda observación, sobre todo en la carta filtrada, la carta filtrada y la carta final al pueblo de Dios. Francisco muestra cómo el ensimismamiento eclesial está ligado a la desconexión del pueblo de Dios. Entonces, en la carta filtrada dice que hubo un tiempo, ¿no?, cuando la iglesia en Chile era profética, valiente, comprometida con los pobres, defensora de los derechos humanos, ¿no?, y humilde, capaz de confesar sus propios pecados. Cuando ponía a Cristo en el centro, evangelizaba. Cuando era cercana al pueblo y humilde en confesar, era alegre. Y porque defendía a los pobres, generaba la santidad. Pero luego, ¿no?, se desenraiza del pueblo de Dios y no explica cómo pasó, y podemos hablar de eso después, tiene que ver mucho con Sodano y Caradima, y bueno, dejemos eso. Pero luego se desenraiza del pueblo de Dios, adopta una mentalidad elitista, clericalista, lo que genera la desolación y la incapacidad de evangelizar y todos los males que siguieron. El abuso sexual, pero sobre todo el encubrimiento de esos abusos, porque hay que defender la institución, porque la institución es el centro, no es Cristo. La institución es la bella figura de institución, tenemos que defenderla a toda costa, ¿no? Entonces, en ese caso, lo que pasa es que la iglesia se desconecta del pueblo de Dios. Es otra forma de ver la descristianización, ¿no? En el fondo no es que la iglesia esté perdiendo a fieles, sino que se ha retrocedido del pueblo de Dios. Bueno, tercera observación, la conversión pastoral comienza ¿con qué? Con enfrentarse con la verdad, de ahí el informe de Scicluna. Y segundo, el acusarse a sí mismo. La acusación de sí mismo, dice en ese texto, es un señuelo para el demonio,
el cual se traga el cebo y muere. Acusarse a sí mismo, según el texto de Bergoglio, es asumir el papel de reo. Es lo que hizo el Señor, ¿no? Es un acto de humillación que conduce a la humildad, que deja lugar a la misericordia de Dios. Entonces, todo esto arroja luz sobre la autoacusación que hace Francisco en esa primera carta del 8 de abril, cuando dice, ¿no? Me equivoqué y pide perdón. Ahora, no digo que no fuera sincero, por supuesto lo fue, porque se había equivocado. Pero a lo que voy es que fue además una estrategia espiritual para romper con el dominio del mal espíritu en la iglesia chilena. Y lo han emulado poco a poco los obispos chilenos, sobre todo al final de su estadía en Roma, cuando presentan, ¿no? Ofrecen sus renuncias. Y desde entonces ha habido una nueva voz desde la iglesia chilena, una voz mucho más humilde. Están buscando ahora reconectarse con el pueblo de Dios, se comprometen a escuchar, a cambiar, ¿no? O sea, el Papa ha empezado a renovar, como ustedes saben, el episcopado, aceptando varias renuncias, pero lo que él quiere es que todo el cuerpo eclesial asuma la tarea de esta conversión. Por eso ha resistido el mecanismo de chivo expiatorio. Cuando acepta la renuncia de Barros, lo hace junto a 2 otros obispos que no tenían nada que ver con Caradima. Bueno, el efecto de todo esto ha sido dramático, ¿no? Desde una dinámica de encubrimiento, de negación, de hostilidad contra los que siempre atacan la iglesia. Ahora es una dinámica de enfrentarse con sus propios pecados. Y como ustedes saben, cada día aparecen nuevas historias de lo que ha sido encubierto, ¿no? Y algunas de esas historias son dramáticas y tristes. La Fiscalía chilena en ese momento tiene 9 casos canónicos que están revisando con la sospecha de que no fueran bien manejados. Y el fiscal está citando la carta de Francisco diciendo, bueno, el Papa evidentemente ve que hay un problema acá que tenemos que investigar, ¿no? Bueno, ¿de dónde todo esto? Bueno, es una especie de terremoto que ha hecho que los obispos salgan de sus cómodos palacios de invierno, ¿no? Y la humillación que está produciendo, y es una humillación horrible, tremenda, una purgación, está produciendo una nueva humildad. Es más o menos lo que pasó en Boston, ¿no? Y seguramente en Chile habrá un nuevo cardenal O'Malley, ¿no? Que venderá el palacio arzobispal, que es lo que pasó en Boston. Y ahora tenemos una iglesia mucho más pastoral en Boston, ¿no? Entonces, Francisco, a lo que voy simplemente es que esta encíclica chilena es un gran ejemplo, un ejemplo tal vez dramático y acelerado de la conversión pastoral y misionera a que está llamando la iglesia entera. En su carta al pueblo de Dios, Francisco habla de un nunca más a la cultura del abuso y el encubrimiento, cito, para generar una cultura del cuidado que impregne nuestras formas de relacionarnos, de rezar, de pensar, de vivir la autoridad, nuestras costumbres y lenguajes y nuestra relación con el poder y el dinero. Hoy sabemos que la mejor palabra que podemos dar frente al dolor causado es el compromiso para la conversión personal, comunitaria y social, que aprenda a escuchar y cuidar especialmente a los más vulnerables, ¿no? Y luego habla del recentramiento en Cristo para descentrarse en la evangelización, en el fondo la visión de Evangelii Gaudium, ¿no? Simplemente termino con una observación más, que en su liderazgo espiritual de la Iglesia en Chile, Francisco está también utilizando la triple dinámica de la misericordia que mencioné antes. Está primero detectando la angustia, ¿no? En este caso producido por una reacción de los obispos a la tribulación. Segundo, está respondiendo concretamente, manda a Scicluna, ¿no? a informarle, ¿no? Y luego las cartas, el pedido de que vengan a Roma, son acciones concretas. Y ahora estamos en la tercera fase de conversión e integración, ¿no? De conversión del episcopado, de su conversión pastoral y misionera. Bueno, hay mucho que decir sobre el caso chileno, pero simplemente quería destacar la parte pedagógica, cómo Francisco está encaminando la iglesia chilena a esta conversión pastoral que he mencionado al principio, ¿no? Es un caso particular, sí, pero es también el caso de toda la iglesia occidental, desde un parálisis incapaz de evangelizar a una conversión misionera, desde Pedro abatido y desolado a un predicador con parresía, lleno del Espíritu Santo, desde la mujer encorvada a la madre fecunda, salidora, evangelizadora. Esta es la travesía a la que nos está invitando el Papa Francisco
en un mundo revuelto por un cambio de época. Muchas gracias. Bueno, esto es casi todo el tiempo, pero bueno.